Hola, estimados estudiantes. Esto es Diseño Gráfico 5 de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. Ya pues estamos en el recorrido del tercer corte del semestre 2022-1, en el cual pues vamos a desarrollar la unidad 3 y la unidad 4 relacionada con lo que es el diseño de manual de señalética. Y pues también incluye lo que sería la ficha señalética como estructura de ese manual que vamos a desarrollar. Entonces voy a explicar el día de hoy a través de la plataforma Saya en su aula virtual, lo referido a quizás la primera actividad de este webinar es para explicar la actividad del foro de participación que tenemos allí, que es lo que nos da el rango de tiempo, y pues contenido referente para que les ayude a lo que sería el desarrollo de las actividades. Estas actividades de alguna manera tienen relación, son 3 actividades, por supuesto una de participación, otra es un glosario de términos que va relacionado pues con todos los objetivos de aprendizaje que hemos visto a partir del primer corte y que pues que tienen esta relación con lo que es el desarrollo ya de un diseño de manual de señalética. Por supuesto, incluye diseño de pictogramas, tomar en cuenta la contextualización de los elementos que tienen a su alrededor, porque ya estaríamos diseñando la señalética para un espacio abierto y que es de común para ustedes, el diario de ustedes, que es un sector que está cercano a su residencia, que es lo que se va a tomar como tema, como, digamos, como problemática para el diseño de la señalética en ese sector. ¿Ok? Entonces, eso está referido al tema con respecto al diseño del manual. Es también como un aporte que hacen ustedes como diseñadores a su comunidad, a su sector, también lo pueden ver de esa manera, para crear un poco más de arraigo y por supuesto la necesidad de tener ese vínculo y esa obligación, esa parte de informar a lo que serían pues, los usuarios. ¿Ok? Y que ustedes residiendo en ese sector, pues también se convertirían en ciertos usuarios, pero que tienen esa visión mayor para poder dar propuestas adecuadas con respecto a lo que es un programa de señalética. Entonces, voy a cerrar por acá el video porque ya me está avisando el internet que está un poco inestable, ¿ok? Entonces, para que podamos observar pues todo el contenido que les debo mostrar aquí. Como siempre, bueno, recordarles antes de comenzar a explicar bien, en el bloque general del centro que ustedes tienen acá, revisen el plan de evaluación de diseño gráfico 5, pues allí tienen ustedes lo que es los objetivos, el contenido, y que recordarles que esos objetivos pues han sido aplicados o que van a ser aplicados en todo, pues en todos los cortes. No olvidarse de lo que se aprendió en el primer y segundo corte, eso también va aplicado aquí en este manual. Y bueno, revisarlo en dado caso. Aquí les quiero hacer una acotación con respecto al plan de webinar. Se suponía que eran los martes en las noches a las 7:40, pero debido a inestabilidades en internet que tengo en la noche realmente para conectarme, pues voy a hacer un pequeño cambio con respecto a la hora de conectividad. Estoy programándome y se los voy a hacer llegar para que sea a partir del miércoles, no sé, miércoles voy a tratar de tener la disponibilidad de ser miércoles, jueves y viernes en las mañanas. Les diré más o menos las fechas para el fin de semana, se los estaré pasando por el webinar y también los estaré colgando, perdón, por el Telegram, ¿sí? Quise decir.
y lo estaré colocando aquí en cartelera informativa, nuevo horario de conexión para las clases. De todas maneras, pues este tercer corte va a constar de 4 webinars, ya estamos haciendo el primero, total de que sí, yo creo que es posible que sea jueves o viernes, vamos a ver cómo me cuadran los horarios, ¿ok? Entonces, para que estén al tanto de esto, ahorita pues sí es importante, es necesario, siempre ha sido importante de hecho, que participan y observen los webinars porque siempre se explica un poco más del contenido. Acuérdense que los webinars son como esa especie de clase presencial que no se tiene, entonces se tiene aquí, se suple en la virtualidad, entonces aprovechar eso. Y que pues tiene mucho que ver con la actividad que se va a realizar aquí. Esto. No es que sean obligatorios, porque obviamente vamos a depender de nuestro tiempo. Pues ustedes como estudiantes pues tienen como su autonomía, su independencia en el horario. Y igualmente pues por mi parte también, sin embargo pues quedan grabados y es bueno que entonces los observen o que en lo posible puedan participar en directo, ¿ok? Entonces, es bueno que ya estos 4 webinars pues estén de alguna manera un poco más activos con esto. Tienen igualmente activos pues el foro de café virtual, el foro de alguna duda, pregunta aquí. Yo por lo general casi siempre que coloco pues reviso a ver si hay alguna duda. Sin embargo, van a tener pues ustedes el foro de la actividad de participación, que va a ser un poco más, o debería ser más activa en esa parte. Por supuesto, el chat de Telegram también lo vamos a utilizar un poco más para poder solventar algunas inquietudes, dudas sobre las actividades y que va relacionado con la actividad que les voy a mostrar el día de hoy, que vamos a hablar del día de hoy. Entonces, para el tercer corte, como les decía al principio, vamos a desarrollar elementos del manual de normas señaléticas. Es el diseño de normas señaléticas. Tiene que ver un poco con la parte de identidad visual quizás de algo que diseñemos. En este caso va a ser un sector. También tiene que ver con diseño editorial para el caso del manual y por supuesto diseño de símbolos, de pictogramas, por supuesto de señales, de señalética, propios, digamos, de su autoría, de su intelectualidad como diseñadores, para crear precisamente aportes a esta materia, por supuesto diseño gráfico 5, y a su comunidad, porque es un ejercicio, digamos, no tan hipotético, sino que se aplica a la realidad, a lo que está pasando en sus sectores. Entonces, tienen aquí esta unidad de elementos de manual de señaléticas, también van a tener otra unidad que se relaciona mucho con ella, que es la ficha señalética, que es un componente, le diría yo, de estructura con lo que es el manual. Entonces, ficha señalética estaría dentro de, bien, tienen, siempre les coloco aquí el contenido y lecturas recomendadas. Es bueno que las descarguen. Y tienen aquí también el libro a manera de presentación y de síntesis de lo que sería el manual de señalético, algunas características puntuales, también las referencias, los objetivos a cumplir, el contenido a señalar aquí en esta unidad. Es bueno revisar este video que tienen ustedes acá, es como una especie de manual. Sí, bueno, especie no, realmente es un manual. Entonces dicen algunos elementos que deben estar allí, cómo se colocan, cómo se diagrama, sí, para que lo tomen en cuenta. Entonces es bueno que lo observen, tampoco es muy largo. También van a tener un material complementario que pueden descargarlos un poco. Este material complementario lo dejo allí porque es un poco más extenso, quizás sean un poco más a nivel de libros, pero es bueno que también lo descarguen para que sepan y
se instruyen un poco más. Y por supuesto, ustedes pueden tener amplitud en los temas con otras bibliografías que, por cierto, pudieran compartir ustedes en este foro de diseñadores, ¿ok? En la ficha señalética también, a manera de material complementario, pues también lo pueden hacer, bajarlo, descargarlo, para que observen ejemplos, sobre todo de la parte de cómo se colocan estas especificaciones técnicas de las señales, de la señalética, un video también, y bueno, la actividad del otro 20%. Y ya pronto, pues la despedida. Bueno, en esa despedida, recuerden que el semestre, el corte, termina el 13 de agosto. ¿Ok? Entonces, voy a pasar a explicarles, en principio, antes de entrar en contenido, la primera actividad. La primera actividad es de un foro de diseñadores, donde la participación es importante, equivale a un 5%, y se suma con este glosario de términos, que ya he visto que están por allí ya colocando. Ese glosario de términos lo explico con mayor amplitud para la próxima semana. Sin embargo, pues ya pienso que si están participando, pues está más que entendido, pero es bueno aclarar algunos puntos de las instrucciones allí. De todas maneras, yo en la semana voy a ir revisando qué han colocado y voy a ir aclarando dentro del grupo de Telegram qué está bien, qué está mal dentro del glosario. ¿Okay? Entonces tienen estas dos actividades, suman un 20%, un primer 20% del tercer corte. Y la actividad que está por acá, que también deben revisar, entonces es la propuesta del diseño ya de lo que sería el manual de señalética para el sector donde vives. Entonces también es bueno ir revisando esta actividad, ir analizándola, por supuesto ir haciendo las preguntas pertinentes mientras llega el momento de la explicación. Debido al tiempo del Zoom, pues no me da chance, y también por el tiempo pues mío, pues no me da chance de explicar todas en el día de hoy, pero en lo posible, pues recuerden que vamos a estar en constante comunicación en lo que es el Telegram y los foros, para que vayamos solventando, ¿ok? Entonces, en el foro de diseñadores, participación es importante. Allí tienen algunas instrucciones con respecto a cómo participar en este tercer corte. La idea es que interactúen un poco más en este tercer corte, porque es que no se observa mucha participación en el primer corte, en el segundo. Entonces, pues la idea es que aclararlo lo más que se pueda a nivel de dudas, porque el ejercicio final siento es un poco más complejo. Y para que ya en definitiva pues se vayan con el conocimiento necesario para el diseño de señalética, que todos los objetivos de aprendizaje pues sean cumplidos. Entonces aquí les digo, estimado o estimada estudiante, este foro servirá para aclaratorias de dudas de diseño durante el tercer corte. Este foro pues también servirá para lo que son revisiones, correcciones, quizás adelantos de las actividades del tercer corte, interactuar, retroalimentarse, de apoyo técnico sobre quizás usos de programas y cómo es la mejor solución para de repente comandos en Illustrator, en Photoshop, cómo se hace mejor, etcétera. También a nivel de técnicas de quizás de dibujo, a nivel digital, a nivel de manual SAP, etcétera. Todo lo que ustedes crean conveniente que se debe saber aquí lo pueden colocar con respecto a temas de diseño y sobre todo en la parte de diseño de manual de señalética. Les digo allí que este foro sirva de aportes importantes para el diseño y que ayude al feliz y exitoso término del corte y por supuesto del semestre. Entonces aquí en Diseño Gráfico 5 el estudiante podrá realizar y demostrar con al menos 5 participaciones durante el tercer corte
valiéndose de los siguientes recursos. Entonces van a participar al menos 5 veces durante este foro, demostrar esa participación con esto que está aquí. Una manera es, o una de las maneras de participar es capturas de pantalla durante el proceso de elaboración, de manera que este sirva para aclarar dudas, correcciones, revisiones de las actividades, ¿sí? Ya puede ser del glosario, ya puede ser, espero que sea un poco más de lo que es el diseño del manual. Pueden también, o deberían también tener participación a través de escribiendo un texto, o pueden perfectamente tomar el icono de audio y grabar allí dentro de lo que es el cuadro de diálogo, del cuadro de descripción, donde colocan la participación, realizando preguntas sobre las actividades, también perfectamente lo pueden hacer, ¿ok? Capturas de pantalla de los comentarios, de sus intervenciones. Si no logran conectarse, o sea, si participan en el webinar vivo y directo y entonces están haciendo un comentario o valor, lo pueden grabar, lo pueden hacer captura de eso en el momento que preguntan o que comentan algo, y luego lo colocan allí en el foro y comentan cómo fue su participación. Eso es válido, ¿ok? Aquí, bueno, aquí tengo que acomodar taller de diseño, es diseño gráfico 5. Entonces, el otro es que pueden interactuar, responder sus dudas o responder las dudas de otros compañeros y viceversa, ¿ok? No esperar a que sea yo que conteste, sino que también ustedes, si tienen la respuesta de su compañero, pues lo pueden hacer perfectamente. Dar sugerencias de diseño y otras ayudas. Fíjense que les decía que es importante participar en el Telegram también, porque con el Telegram, en el grupo de Telegram, pues si ustedes hacen un comentario de valor relacionado, por supuesto, a los temas del tercer corte, entonces, si lo hacen, también pueden hacer una captura de esto y lo colocan aquí en el foro, ¿ok? Aquí tengo que acomodar dos cosas, me disculpan, tengo que corregir esto y esto. Realmente es para diseño gráfico 5, bueno, estamos leyendo, pero ya saben, es para diseño gráfico 5 que están ustedes aquí. Entonces, el estudiante con su participación, una captura dentro de este foro. Ya saben cómo participar en el foro, añaden un nuevo tema de discusión aquí en el botón este y participan 5 veces consecutivas con las distintas formas de participación, ¿ok? Valor total de la participación, entonces será de 5 puntos, cada participación vale 1 punto, esto es dentro del 20%, dentro del primer 20%, como les decía anteriormente, y el foro, este foro cierra el 30 de julio, ¿ok? Es decir, que ustedes deben necesariamente leer el contenido, leer las actividades, anotar las dudas que tengan y participar antes de que se acabe el semestre. Es decir, hasta el 30 de julio tienen ustedes para ir participando aquí y salir de esta actividad. Se ayudan, la idea es que con esto se obliguen un poco a tener la información, a ir desarrollándola para que no se les venga al final de término del semestre, que estén apurados, que no he hecho nada, que no he revisado. Entonces la idea es que ya por lo menos vayan adelantando cosas, ¿ok? Entonces, pues esa es la idea con respecto a esto. Sí, no sé si, creo que yo, mi cara que estaba conectada por acá, vamos a ver. Si tienes alguna duda al respecto. A ver, aquí estaba. No, bueno, no aparece aquí. Sin embargo, entonces, les sugiero que cualquier duda, pues por supuesto lo pueden hacer por el Telegram. Con respecto a esto, espero que esté aclarado, ¿sí? Les insisto en revisar las actividades, sean lo más coherentes posibles. A lo mejor también les sirve, y es bueno que lo hagan, les sirve revisar las participaciones anteriores para que no repitan las preguntas, sería ideal
que no repitan las preguntas porque les contesto, revise el foro de tal persona. Eso es lo que, esa va a ser mi respuesta si yo ya la he dado en algún momento anterior. Entonces, para que revisen también lo que han colocado sus compañeros, ¿ok? Entonces es bueno hacerlo, es bueno hacerlo. No, tratar de no repetir lo mismo o hacer la misma pregunta, la misma inquietud que han tenido otros. Revisar también el material de que no se repita, que si van a hacer algún aporte, que ese aporte no sea repetitivo. Esas cosas, pues, obviamente yo les digo, esto ya lo colocó alguien, por ejemplo, si se va a repetir, entonces, o si no hay una inferencia importante al respecto, pues no lo evalúo como tal, no lo tomo en cuenta, ¿ok? Entonces, para que tengan esos pendientes también, de que no repitan las cosas, de que vuelvan a hacer la misma pregunta anteriormente cuando alguien ya la había hecho dentro de los foros. Entonces es bueno que revisen el foro, los foros y las participaciones de sus compañeros, ¿ok? Porque como les digo, insisto en que les puedo decir, eso ya lo dijo alguien y no se los evalúo, ¿ok? Entonces, para que estén pendientes al respecto de esto. Bien, nos vamos entonces, debido al tiempo, vamos a analizar la primera lectura de la unidad 3. Entonces ustedes se van aquí a la carpeta de del contenido, los contenidos de lecturas del manual de señalética. Entonces esta unidad 3, que está denominada de esa manera, aquí se identifican aspectos para el manual, les decía, del diseño editorial y el diseño de señalética. O sea, hay una conjunción allí. Dicho por Quintana, el manual es un documento donde se plantean los criterios de diseño y presentación final de un programa señalético para un espacio determinado. Se destaca este manual por su organización, por la planificación que se tiene con respecto a los elementos pictogramas, y esto tiene mucho que ver con la parte de ficha señalética, y con la presentación final, su imagen. Todo elemento del manual está referido a la imagen que queremos dar a nivel de señalética. El diseño señalético, como tanto la presentación del manual, van de la mano. Entonces hay una coherencia de imagen, de identidad para ello. Y por supuesto, esa imagen representa lo que se va a hacer para el diseño, para un espacio determinado. En este caso de las actividades o de la actividad que hay que realizar, pues sería el espacio que ustedes tienen a su alrededor del sector donde viven. Dentro de las lecturas, entonces, observarán conceptos, criterios de diseño que se manejan dentro de un manual y ficha señalética. Esta lectura es importante porque necesariamente la van a utilizar para la unidad 3, para las actividades de la unidad 3. Entonces, tienen 3 elementos acá, 3 archivos de los cuales ustedes pueden descargar, ampliar la información. Fíjense que van a tener entonces un glosario también. Allí pueden sacar ciertos conceptos referidos a estos conceptos, ¿ok? Que sean conceptos definidos en la segunda actividad, que bueno, cada uno de ustedes les toca, si más no recuerdo, son 5 conceptos a colocar allí como aporte también a diseño gráfico 5, entonces que no sean repetitivos tampoco. Entonces la idea es que también se fijen en la segunda actividad, que es el glosario, que no repetir conceptos para que haya una amplitud de terminologías, de elementos que les sirvan también para lo que es el desarrollo del manual, ¿ok? Entonces, ustedes descargan esto, ¿verdad? Yo ya tengo uno por acá abierto, que es el primero, la señalética en la unidad 4, más o menos pues como a manera de presentación, y voy a ir señalándoles elementos. Aquí lo que aparece son elementos que deben estar dentro del manual de señalética. Bien, entonces, hay un sistema de señales, y este sistema de señales es el conjunto, digamos, de lo que tiene que ver con esa problemática que existe de la falta de señalización. Entonces,
Ante este conjunto de lugares y situaciones tan determinados por la movilidad social, la finalidad principal de la señalética es hacer inteligible, es decir, que sea entendido un espacio en función de su uso social. ¿Sí? Eso como primera instancia. Lo dice acá. Entonces, un sistema de señales puede ser cualquier tipo de espacio. Aquí habla de un complejo deportivo, industrial, hospital, un metro. Constituyen cada uno un sistema particular y complejo. En el caso de la actividad que se va a realizar para diseño gráfico 5, es pues un sector que también puede ser bastante complejo porque va a tener como que esa personalidad a nivel de qué usuario tiene, cómo es su contexto, cómo son sus quizás edificaciones, sus hitos más representativos. A lo mejor tienen un parque alrededor, algo que sea natural y quizás influye dentro de lo que es el aspecto o el día a día del sector. Entonces, este conjunto, este tipo de espacio, puede ser observado de diferentes de niveles, dice acá. Entonces, todo espacio de acción obedece una función precisa, ¿ok? Existen determinados códigos correlativos a cada función del medio que forman parte del conocimiento constituidos por una convención social. También ese espacio tiene una estructura arquitectónica que constituye otro condicionante donde se adapta la señalética. ¿Ok? Entonces, como digo, a lo mejor el estilo de cada sector es diferente, entonces pues tienen ese elemento de complejidad de la parte de quizás entre con lo complejo o la simpleza de la información que se necesita, y la señalética, por supuesto, es afectada por esa estructura arquitectónica. ¿Afectada en qué sentido? Quizás allá comienzan a aparecer indicios de la identidad que debe tener esa señalética y, por supuesto, incide en el discurso que debe tener el manual. Estilo ambiental se refiere a cómo la señalética se adapta, se integra al entorno, a ese espacio. Aquí les habla, un edificio puede ser cálido, frío, suntuoso o funcional. Total que es indispensable definir el estilo del conjunto, es el estilo de lo que sería la parte señalética, toda esa imagen, a nivel de diseño gráfico hablamos de imagen, de identidad visual, entonces aquí también se incorpora con el diseño de pictogramas, con el diseño de símbolos, de signos, de señales, esta parte. Y ese contexto, por supuesto, nos los da, tanto, por supuesto, la parte construida, la parte, si se quiere, edificatoria, y también la parte natural, podría hablarse de eso, ¿ok? Fíjense, imagen de marca, la señalización no tiene en cuenta el entorno particular, ni se adapta al carácter del paisaje. La señalética no solo se adapta, sino que tiene que contribuir a destacar, ¿ok? Es un punto, un plus adicional que tiene la señalética. Tiene que ayudar a resaltar lo que está alrededor. Esto se vincula directamente a la señalética como, por supuesto, con la disciplina gráfica, que es la identidad corporativa. La identidad se extiende a los demás soportes coherentemente como señalética externa, lo que son los impresos, lo que son los vehículos, la indumentaria, etc. Sí, a veces hasta el material POP, sí, que son los regalos de la empresa, por decirlo. El proyecto señalético se supedita a un programa mayor, más complejo y global, con objetivos esencialmente diferentes. La señalética se adapta aquí a la imagen que se quiere proyectar al exterior. El plan señalético o el programa señalético debe adaptarse a directrices que impone el programa de identidad corporativa en ciertos casos. En el caso de ustedes estamos hablando de un sector, entonces debe integrar o debe ser parte y resaltar lo que el espacio donde ustedes están haciendo.
El programa señalético, metodología. Aquí se habla del problema, de los problemas. Entonces, es un caso particular, tiene sus condicionantes funcionales, los condicionantes de arquitectura, la parte ergonómica que me preguntaban, qué es ergonomía, y tiene que ver con esta parte del espectador con respecto al diseño y por supuesto la norma señalética que hemos hablado de cómo son esas dimensiones, cómo es el color, cómo es la altura del texto. Todo esto tiene que ver con respecto a cómo se colocan las señales para el espectador, para el público objetivo. Y el ambiente propio de ese espacio también hay que tomarlo en cuenta. Debe, dentro de lo que es ese proceso de diseño, esa metodología de la creación de señalética de este programa, la necesidad, debe incluirse la necesidad de crear y desarrollar programas especiales para cada circunstancia, es decir, para cada tipo de persona. Claro, obviamente lo podemos englobar, pero a esto se refiere el usuario. Visualizar ustedes como diseñadores cuál es el tipo de usuario, hacia dónde vamos y qué queremos. ¿Sí? Si hay tránsito vehicular, si hay peatonal, si está la parte de discapacidad y bueno, ahorita se coloca pues ya lo que es la parte de pandemia, si se quiere, porque ya hay que tomar en cuenta esas necesidades. ¿Ok? Um, Al diseñar un programa se supone seguir un método, una fórmula que organice los pasos sucesivos y procedimiento de forma. Pero sin embargo, esto es dependiendo de lo que se necesita para cada sector o para cada espacio que requiera de un programa señalético. ¿Ok? Entonces, esa metodología no sigue una línea como tal de que todos tienen que hacer lo mismo, sino que hay una estructura, por lo tanto se debe hacer un esquema de trabajo para cada quien, para cada sector, del cual allí luego sí se puede tener esa organización. Pero como digo, cada espacio para la creación de señalética necesariamente es distinto, sucede así. Un programa, perdón, un diseño no es un programa, como les decía, no hay una receta de cocina, sino que cada diseñador pues tiene su método. La diferencia entre diseñar un objeto o un proyecto gráfico o afiche o un programa, según Gessner, es crear en lugar de soluciones o a problemas, programas para soluciones, ¿ok? Entonces, es esto que les estoy diciendo, que cada elemento a diseñar, cada espacio a diseñar, conforme a la señalética, tiene su estructura. O sea, cada diseñador tiene su estructura de trabajo y por lo tanto se organiza de esa manera para poder darle solución a nivel de la señalética que es nuestro caso. Eso es lo que de alguna manera pues quiere decir. La metodología también, está el aspecto gráfico, entonces están los elementos simples, considerados órganos de estructura. Diseñar programas señaléticos supone el diseño de elementos simples como los signos que hemos estado hablando, pictogramas, el texto, el color, las formas básicas, los soportes propuestos. Entonces estos signos marcan un nivel de referencia en el cual debe suceder la legibilidad, ¿sí? La legibilidad de cada signo. En el caso de la legibilidad de la flecha, definida por una estructura geométrica que es característica, ¿ok? Que es característica de qué? De la imagen que ustedes le quieren dar. Está una pauta estructural, que es la arquitectura invisible que subyace en el mensaje. La pauta estructural sucede, yo les he insistido en los anteriores ejercicios, que el desarrollo de pictogramas, el desarrollo de señales, va amarrado de una estructura de la cual pues ustedes le dan esa interpretación, por supuesto geométrica, quizás en algunos casos puede ser orgánica, en algunos casos el estilo es quizás minimalista o más geométrica, no sé, pero debe tener una pauta estructural como base, tanto a nivel del diseño de símbolos, de signos,
de pictogramas y también a nivel general de la estructura del manual, de la organización a nivel de diagramación, si se quiere, de bloques de texto, de la colocación de los gráficos, etc. Pero es coherente tanto en lo específico como en lo global, o está íntimamente relacionado. Dice acá que las leyes de estructuras, normas que rigen la combinación de elementos, de los elementos simples. Entonces, debe tener una estructura en el sentido de esa reticulación, como les decía, a nivel micro y a nivel macro, tanto para símbolos como para el manual. ¿Ok? Entonces, aquí una noción de algunos elementos de texto, tanto de texto como tipográficos, tanto de flechas, tanto de pictogramas y el código cromático que debe señalarse en algunos casos. Entonces, algunas variaciones. Y bueno, aquí habla de la pauta estructural, del uso de estas retículas para todos estos elementos que se necesitan dentro de lo que es el desarrollo de un diseño para pictogramas, texto, color, la parte de la orla, de la forma geométrica que se van a definir dentro de lo que es ese programa señalítico que es para el espacio que se va a diseñar. Entonces, voy a dejar esto hasta aquí en la página 10 para que ustedes vayan revisando lo que viene. Discutiremos en otros elementos ya lo que serían pues estos pequeños símbolos. Necesito de ustedes que vayan entonces revisando pues estos contenidos que están en su página del aula virtual, en la plataforma del Saya, descargarlos. Recuerden entonces participar en el foro de participación, en el Telegram, y también dejar, si quieren, comentarios de valor cuando ya esté grabado aquí en el canal de YouTube. Entonces, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo webinar.